vamos a comentar a la gente que hoy la pantalla seguramente va un poquito más oscura porque estamos grabando de noche. Ajá, sí. Pensando y por lo visto nosotros pensamos que íbamos a tener menos ruido, pero parece que andan más gatos de noche y los perros más se enojan. Sí, no, perro tenemos cantidad en el barrio. Está lleno en el barrio, así que bueno. ¿Será por el público que trajimos que los perros están ladrando? Yo no sé, sí, puede ser también. Puede ser. ¿Vos sabés que tenés un dato ahí? Contámelo. Sí, es interesante porque el 21 de febrero de 1893, Alejandro Watson Hutton, ¿qué sé yo cómo se pronuncia? Funda en Buenos Aires la actualmente llamada Asociación del Fútbol Argentino, AFA. Y parece que ya estaba Grondona, estaba ahí. Nosotros no nos privamos de nada. Sí, ya en 1893 parece que Grondona ya estaba serruchando el piso porque quería quedarse con él. Le pateaban los tobillos al fundador. No, impresionante. El tipo quería quedarse con todo. Qué bueno. Che, bueno. Vamos a verlo a Juan Carlos Chévez, que esto realmente es serio y es importante lo que nos cuenta Juan Carlos. Bueno, acá retomando el año con Juan Carlos Chévez. Otra vez muchas gracias, Juan Carlos, por recibirnos en tu casa. Y vamos otra vez a retomar estas charlas que tienen que ver con el folclore y el ambiente natural que tanto nos importa. Pero hay veces que el folclore deja ver la mala acción del hombre. En este caso, ¿de qué vamos a hablar? Sí, vamos a hablar de una samba muy poco conocida, poco difundida comparada con otras obras de Manuel Castilla, que parece que en algún viaje por la Pampa se les ocurrió, ante este planteo que ya es histórico en los pampeanos, de ese reclamo que hacen sobre todo a la provincia de Mendoza por el uso de la cuenca de este río que allá se conoce más como desaguadero y al que después se sumaba el río Atuel. Ajá. Y formaban justamente un río que en la Pampa entra con diferentes nombres: Atuel, Salado, Chadile-Ubú. Todos son los mismos nombres para el mismo río. Un río que era el único gran río interior de la provincia de La Pampa. La Pampa al sur está delimitada o separada de Río Negro por el río Colorado. Sí, recordemos que el oeste de La Pampa es muy árido, muy seco, y tiene una puntita bien pampeana, o sea, de la Pampa húmeda, que es la zona de General Pico, por esa zona. Exactamente, esa patita que en el mapa de La Pampa aparece cuadrito, como ese cuadradito. Bueno, ahí entra la Pampa, propiamente dicha, la llanura pampeana. Después eran bosques de Caldén, con zonas muy medanosas, con valles entre los médanos. En el fondo de esos valles a veces había lagunas, a veces de agua salada, y se formaban salitrales. Y hacia el oeste se va poniendo un ambiente semidesértico, lo que nosotros llamamos fitogeográficamente o desde el punto de vista de la botánica, el monte, que es el jarillal, un ambiente arbustivo, una estepa arbustiva, con jarilla, matacebo, piquillín, una cantidad de plantas yaoyín, que son propias de zonas desérticas. Pero en el medio de ese desierto aparecía una especie de oasis, que era este río. Este río que tenía algunos ambientes anegadizos, salobres, pero interesantes. Y en aquel viaje que hace Ambrosetti a principios del siglo XX a la Pampa Central, como se llamaba lo que hoy es la provincia de La Pampa, que durante años fue un territorio nacional, ¿no?, hasta ser provincia, Ambrosetti se larga hacia el oeste y llega a este río. Cuando llega al río es increíble en sus crónicas la cantidad de fauna que ve, de avifauna acuática. Era como que había llegado a un ambiente totalmente atípico para un desierto, ¿no? Claro. Y sobre todo la abundancia del yaguareté. Uno de los grandes refugios de los últimos yaguaretés australes fue en la costa de bonaerense, el delta del Paraná. Y del otro lado, el Chadile-Ubú, los bañados del Chadile-Ubú salado. O sea, evidentemente eran tan importantes estos pantanos, tan inaccesibles, que estos felinos podían salir a comer ganado u otros animales, otras presas como el ñandú o el venado de las pampas, y después se refugiaban de nuevo en esos bañados. Por eso los únicos registros que hay del yaguareté en Mendoza son de San Rafael. Digamos, son animales que seguramente desde los bañados del Atuel se largaban hacia esa zona en Mendoza. No hay registros al norte en Mendoza, son registros de la zona de San Rafael, del yaguareté. Pero, bueno, ¿qué quedó de esto? Bueno, por supuesto el yaguareté no existe hace años. Las aves acuáticas están, según el año, si es llovedor o no,
pero el Atuel tuvo una Depende merma... de la canilla del Exactamente, dique. una merma total de agua cuando se constituyeron los oasis agrícolas de Mendoza, ya desde los primeros. Todos esos ríos mendocinos, incluso algunos sanjuaninos, van a parar a ese gran río colector que es el Desaguadero, pero fueron usados en su mayoría para irrigar el oasis agrícola. Entonces, ese lugar que hoy nos maravilla y que con sus viñedos atrae a tanta gente, tuvo que pagar un costo ambiental, que en este caso se sufrió más bien aguas abajo que aguas arriba. Según si el año es un ciclo húmedo o llovedor, no es tan grave porque se llenan igual los bañados de agua, y esto vale no solo para el Chadilubú o Salado en la Pampa, sino para otros bañados que son sitio Ramsar, son un humedal de importancia internacional, y los comparten San Juan, Mendoza y San Luis, que se llaman los bañados de Guanacache. Los bañados que están en el nordeste de Mendoza, justo ahí donde se juntan las tres provincias, San Juan, Mendoza y San Luis. Todo eso era un gran pantano. Ahí llegó a haber hasta Guaraguazú. Y hay quien dice que había Guaraguazú también en los bañados del Atuel. Claro. Así que se ve que era una zona maravillosa y de lo que nos quedó solo el recuerdo, y donde evidentemente la falta de una planificación estratégica conjunta como país generó una situación conflictiva que dura hasta ahora, ¿no? Donde desde La Pampa se vive como un daño permanente, lo que ocurrió prácticamente con el Chadilubú, donde fue clave en ese caso la construcción de una represa que no es tan vieja, que es el Nihuil. En el interior de la provincia de Mendoza hay unos medanales interesantísimos, vecinos al Nihuil. Gran parte de ellos con la represa se anegaron. Esos médanos son una reliquia geológica porque en realidad son los restos de un viejo mar que bañó el sur de Mendoza, el norte de Neuquén y el oeste de Apampa. Ahí se movían esos famosos ictiosaurios, que son reptiles con forma de peces o de ballenas. Nuestro gran yacimiento de ictiosaurios en la Argentina es ese mar interior, que existió en épocas remotas. Después quedó ese arenal. En ese arenal evolucionó una lagartija única en el mundo de ese ambiente, que creíamos que estaba extinguida, y por eso hubo tanta polémica con respecto al pase del rally por ese ambiente, porque ese ambiente no está declarado reserva, es fisco provincial, tendría que ser una reserva, y se lo está usando para hacer deporte así de aventura, y el problema es que esta especie estaba prácticamente extinguida. Se creía que la había extinguido el llenado del Nihuil. Ahora, por suerte, reapareció la especie sobre los huellones del rally, sí. Probando que tenemos que tener mucho cuidado cuando autorizamos este tipo de actividades, por dónde las hacemos, y ojalá esto nos convenza de que esos medanales hay que preservarlos, porque ya tuvieron el impacto de la represa y están teniendo impacto cada vez más de actividades turísticas. Ahora, el represar el Atuel y hacer el Nihuil, para los pampeanos fue fatal, porque ahí sí realmente el Chadilubú, lo poco de agua que llevaba, también lo mermó. ¿Podemos tener la esperanza que en un futuro haya algún poeta que escriba tal vez una samba o una cueca hablando del río recuperado? Sí, ojalá que sí, tanto allí como en tantos otros logros que se están teniendo desde lo ecológico, pero como siguen siendo mayoría las amenazas y los problemas, por ahora el cancionero está volcado a reflejar como mucho la problemática o un paisaje idílico, ideal, original, que ya no está como hablábamos cuando nos tocó hablar de la chacarera Pampa de los Guanacos, ¿no? O sea, el poeta estaba lejos de conocer la implicancia ecológica que iba a tener ese lugar y el drama ecológico, y no lo toca en el tema. Por más que rescata el topónimo, rescata el nombre del lugar, el tema ecológico estaba como llegando tardíamente. A mí me tocó charlarlo con don Atahualpa una vez, que él tenía una chacarera muy linda, Córdoba Norte, donde decía: el Alto de Santa Cruz tiene una selva de palmas, por ella se va la tarde con un adiós de Vidala. Y con Claudio Bertonati, un amigo de la Fundación Vida Silvestre, y su hijo Collita, el hijo de don Atahualpa, fuimos hasta el Alto de Santa Cruz, desde el Cerro Colorado. Él estaba ahí en ese momento, y nos encontramos con la sorpresa que ya no había casi palmas. Al hablar de palmas, él hablaba en el ambiente serrano de Córdoba de la carandilla, o caranday, una palmera que se usa para cestería, para un montón de cuestiones artesanales. Se hacen muy buenas escobas con esa palmera. Y bueno, nos encontramos que quedaba una palmera que otra suelta, pero no una cosa como para impresionar a alguien. Claro. Entonces, cuando volvimos y se lo comentamos ese mismo día, don Atahualpa, mire, no hay casi palmeras en el Alto de Santa Cruz, pero estaba lleno, dice. Y ahí nos enteramos que había habido una extracción para hacer la suela
de las famosas alpargatas, se usaba la fibra de esta palmera. Y en vez de hacerla de forma racional, usando las hojas, sacando algunas hojas de las plantas, se cortaron los estípites, así se debe decir, a lo que llamamos troncos en las palmeras, que no tienen verdadero tronco, y se destruyó el lugar. Entonces rápidamente don Atahualpa dice, mire usted, dice, entonces ahora va a tener que ser el Alto de Santa Cruz tuvo una selva de palmas, por ella se iba la tarde con un adiós de Vidala. Y yo vi la rapidez de don Atahualpa en corregir la letra y la rima que se lo permitió, pero por otro lado me quedé triste pensando que nuestros artistas, nuestros poetas se tienen que ir amoldando a corregir, y lo mismo valdría para un pintor que hizo una pintura, ¿no? Y vos volvés al lugar y ves que ya no queda nada de ese bosque, o ese lapacho florido ya lo cortaron. Estamos obligando a cambiar los motivos de inspiración a los artistas. Ojalá pronto aparezcan artistas también que canten a los logros, porque necesitamos un poquito de festejo de los logros, seguro. ¿No? Así que es posible que un día reverdezca toda esa zona y que puede la naturaleza retomar su curso natural. Yo creo que sí. Yo desconozco en qué estado están las negociaciones entre La Pampa y los reclamos con respecto a Mendoza, pero este no es un tema de La Pampa y Mendoza, es un tema ya nacional, y tenemos que entender de una vez por todas, más allá de respetar la estructura federal del país, que hay pautas nacionales que deberían ser que lo que hace una provincia no tiene que afectar en lo más mínimo a la otra, o si lo afecta, tiene que de algún modo compensarse, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vemos la próxima.